Capítulo 1. La tinta era sangre, y la sangre no era humana. No estaba firmada. No tenía fecha. Pero cada palabra, parecía saber quién la leería. Todo comenzó en un monasterio olvidado en los montes de Toledo, donde una caja de piedra fue hallada detrás del altar mayor, sellada con 7 clavos oxidados. Nadie sabía de su existencia. Ningún registro, ningún mapa, ningún abad antiguo la había mencionado jamás. Dentro, no había reliquias, ni monedas antiguas, ni huesos de santos. Había una carta, un único trozo de pergamino, todavía húmedo, como si acabara de escribirse. Pero nadie sostenía pluma alguna. El monje que la descubrió, el hermano Santiago, la tocó con temor. Al desplegarla, notó que la tinta no era negra, era roja, oscura, viva, y lo más perturbador, el texto no tenía firma. Pero empezaba con 2 palabras que congelaron la sangre de todos los presentes. Hijo mío. Aquella noche, Santiago no pudo dormir. En su celda, la carta se movía sola. Las letras cambiaban, no en contenido, sino en intención. Lo que antes parecía misericordia, ahora se leía como advertencia. Lo que antes parecía una promesa, ahora se sentía como una amenaza. Al día siguiente, intentó mostrarla al prior, pero la carta estaba en blanco. No había rastro de tinta, solo el olor metálico de sangre seca. Y una marca en el centro del pergamino, una gota, aún fresca. Santiago comenzó a perder la razón. Decía que escuchaba la voz de Cristo en sus sueños. Pero no el Cristo que predicaba amor, sino uno que lloraba mientras escribía, que escribía algo que no quería que fuera leído. Pronto, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las cruces del monasterio giraron solas durante la misa. Las velas encendidas rezumaban líquido oscuro. Libro abierto y todas las Biblias comenzaron a abrirse solas, en páginas sin texto. La carta, según Santiago, era una confesión, pero no de pecado, sino de abandono. Un texto donde Cristo hablaba no como redentor, sino como alguien que ya no sabía si lo habían escuchado. Es una carta a nosotros, pero escrita cuando ya no éramos sus hijos. Susurró antes de arrancarse los ojos con una cuchara de madera. Desde entonces, la carta no ha sido encontrada, pero en monasterios de todo el mundo aparecen fragmentos idénticos en muros, en hostias, en lágrimas, y todos comparten el mismo inicio, pero jamás la firma. ¿Por qué? Quizás, ni Cristo quiso asumir lo que esa carta decía. Capítulo 2. El sacerdote que intentó leerla, y terminó escribiéndola, no sabía latín, no entendía griego, pero cada palabra de la carta, la escribió como si ya estuviera dentro de él. El padre Alonso llevaba 42 años sirviendo en la parroquia de San Damián. Era un hombre rígido, firme en doctrina, enemigo del misticismo y las visiones de monjas demasiado sensibles, hasta que recibió una llamada del convento de Toledo. Tenemos algo que debe ver. Le mostraron el lugar donde había aparecido la carta, la piedra, la sangre y el silencio. Pero lo que más lo perturbó fue que, al tocar el altar, sintió un temblor en la mano derecha, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún rechazaba. Esa noche, de regreso en su capilla, entró en trance. No se durmió, no rezó, solo tomó una pluma, y comenzó a escribir, no en hojas, sino en el reverso del misal de su infancia, ese que aún conservaba como reliquia. No miraba lo que escribía, no pensaba, solo dejaba que su mano guiara algo que ya sabía el camino. Al amanecer, se desmayó sobre el altar, y al despertar, el texto estaba allí, las mismas palabras que había visto en el monasterio, pero con una línea nueva, una línea que no aparecía en ningún otro lugar. No escribo para que me recuerden, escribo para que no me culpen cuando decidan olvidarme. Alonso, en shock, lloró, pero sus lágrimas no cayeron sobre el papel, fueron absorbidas, como si la carta tuviera sed. Intentó quemarla, pero la hoja no ardía. Intentó romperla, pero cada vez que lo hacía, otra versión aparecía en algún rincón del templo, debajo del cáliz, dentro del confesionario, incluso bajo la piel de los feligreses. El domingo siguiente, al leer el Evangelio, su voz cambió. Todos lo notaron. No era la suya, era más profunda, más herida, más sola, y sin darse cuenta, Alonso comenzó a leer las frases de la carta en lugar del Evangelio. Nadie lo detuvo, nadie se atrevió. Cuando terminó, no bendijo, solo dijo, él no la firmó, porque esta carta aún no ha terminado de escribirse. Y lo peor es que, ahora escribe desde dentro de nosotros. Desde entonces, cada vez que alguien comulga en esa iglesia, siente un ardor en la lengua, y por un segundo,
Una palabra les viene a la mente. Una palabra que nunca leyeron, pero que sangra como si la hubieran escrito ellos. Capítulo 3. La monja que guardó la carta en su pecho, y su corazón dejó de latir para otros. No murió. Simplemente, dejó de amar a todo lo que no estaba escrito en esa carta. Sor Catalina era conocida como la llama de la caridad. Curaba con la mirada. Abrazaba con fe. Y su voz al cantar hacía temblar incluso a los más incrédulos. Hasta que encontró la carta. O mejor dicho, la carta la encontró a ella. Apareció en su celda. Sin puerta abierta ni ventana rota. Sola. Sobre su almohada. Como si alguien, o algo, la hubiese dejado allí con una intención que iba más allá del tiempo. Al principio, no se atrevió a leerla. Pero cada noche, al dormir, soñaba que su corazón leía por ella. Como si sus latidos fueran sílabas. Y su sangre, la tinta. La tercera noche, no pudo resistirlo. Tomó la carta y la colocó contra su pecho. Justo sobre la cruz que siempre colgaba al dormir. Y ahí ocurrió lo impensable. Su cuerpo se arqueó como si una fuerza invisible le abriera el pecho. Pero no hubo sangre. No hubo dolor. Solo una quietud absoluta. Desde aquel momento, su corazón dejó de latir por el mundo. No por las hermanas. No por los pobres. No por los niños a los que cuidaba. Solo por la carta. Vivía con ella pegada al pecho. Cosida dentro de su hábito. Y cada vez que alguien la abrazaba, sentía frío. Un frío profundo. Sagrado. Inquietante. Como si estuviera tocando algo que no pertenecía a este plano. Una tarde, durante el rezo del rosario, comenzó a hablar sin mover los labios. No es una carta de consuelo. Es una despedida que nunca se firmó. Porque quien la escribió ya sabía que no volvería. Las otras monjas intentaron quitarle la carta. Pero el hábito se fundió con su piel. Y al tocarlo, una de ellas gritó: «Esto no es tela, es pergamino». Catalina ya no dormía. Ya no comía. Solo repetía los mismos 7 versos. Escritos con sangre en su interior. Como si fueran parte de su nuevo rosario. Una noche, su cuerpo desapareció. Pero quedó su lecho intacto. Sin arrugas. Y sobre la almohada, una sola gota de sangre. Con una frase escrita en espiral. Ella no fue poseída. Fue elegida para amar lo que nadie debería tocar. Desde entonces, algunas mujeres afirman sentir calor en el pecho al orar. Y otras sueñan con una carta que nunca leyeron. Pero que recuerdan con un amor que no es humano. Capítulo 4. El ciego que la leyó, y comenzó a ver lo que no debía mostrarse. No recuperó la vista. Recibió otra. Una que no miraba el mundo, sino las heridas de Dios. Se llamaba Matías. Perdió los ojos a los 8 años tras un incendio en la vieja capilla del norte. Decían que fue un milagro que sobreviviera. Pero Matías siempre respondió lo mismo. No fue un milagro. Fue una deuda. Vivía como ermitaño en los terrenos abandonados del convento de San Vicente. Nadie lo visitaba, excepto las palomas. Y el silencio. Hasta que una noche, la carta llegó a él. No en papel. No en manos. En voz. Una voz dentro del viento. Que recitó palabra por palabra con la ternura rota de un hombre que amó al mundo, y fue clavado por él. Matías, que nunca supo leer, repitió cada línea como si ya las hubiera nacido sabiendo. Y cuando terminó de pronunciarla, no vio el mundo. Vio más allá del mundo. No abrió los ojos. Pero vio. Vio lo que Cristo vio en el momento en que sangraba en la cruz. Vio el futuro. Vio el abandono. Vio la carta siendo escrita, con lágrimas. No con tinta. A la mañana siguiente, bajó al pueblo. No pidió pan. No pidió agua. Solo dijo: la carta no fue escrita para ser leída. Fue escrita para quien la escuchara. Con el alma vacía. Los que se burlaron perdieron el habla por 3 días. Los que lloraron, soñaron con campos de huesos y Biblias abiertas sin texto. Y los que creyeron, regresaron con los ojos enrojecidos, como si hubieran visto algo que no cabía en el lenguaje. Matías desapareció el 7º día. Solo dejó su bastón clavado en la tierra. Y a su lado, una piedra manchada con sangre en forma de letra. No era una firma. Era una inicial. Una sola letra sin contexto. Pero con un peso divino. Desde entonces, hay quienes aseguran que, si recitas la carta completa junto a una persona ciega, esa persona no ve la luz. Ve lo que Dios jamás quiso mostrarle al hombre. Y si llega a hablar después de eso, lo primero que dice es: Él no la firmó, porque nunca quiso que la viéramos. Solo que la sintiéramos, cuando todo lo demás se apagara. Capítulo 5. El altar donde la carta se reescribe sola cada madrugada. No la lee nadie. Nadie la toca. Pero cada madrugada, la carta tiene nuevas palabras.
como si Cristo aún siguiera escribiendo desde el otro lado del sufrimiento. En una pequeña iglesia de piedra olvidada entre colinas, hay un altar donde la Biblia nunca permanece cerrada. No importa quién la cierre, ni cuántas veces la retiren. Al amanecer, siempre está abierta, y siempre en la página que no existe. Esa página, cubierta por letras que cambian de lugar como si respiraran, no pertenece a ninguna edición conocida. No tiene número, no tiene título, pero tiene sangre. Sangre que brota como tinta viva entre las líneas. Fue el padre Octavio quien se dio cuenta primero. Un sacerdote antiguo, callado, que vivía solo con su culpa y un rosario de madera al que le faltaban 3 cuentas. Una noche, al entrar a la capilla antes del rezo de vísperas, encontró la carta escrita en el mantel del altar. No impresa, imbuida, como si el lino se hubiera convertido en piel. No dijo nada, no se lo contó a nadie, solo se quedó allí, temblando, porque al final del texto, al igual que en las versiones anteriores, faltaba la firma, pero esta vez, algo había cambiado. Justo en el borde inferior, una línea nueva se escribía sola, gota a gota, como si alguien llorara sobre el altar desde el cielo. No la firmé, porque cada vez que la leen, sangro un poco más. Desde entonces, Octavio volvió cada madrugada. Nunca dormía, nunca hablaba, solo observaba cómo la carta se reescribía noche tras noche, añadiendo frases que no parecían humanas, frases que no estaban hechas para consolar, sino para despertar. Y lo más inquietante, las frases describían cosas que aún no habían sucedido. Muertes, desapariciones, grietas en las estatuas, velas que lloran, y nombres de personas que aún no habían nacido. Una madrugada, Octavio fue hallado muerto sobre el altar. No había herida, no había sangre, solo una expresión en su rostro, entre éxtasis y terror. Sobre su pecho, estaba escrita una frase más: cuando termine esta carta, el mundo no leerá el Apocalipsis, lo vivirá. Desde entonces, el altar permanece sellado, pero aún hay quienes juran que si te acercas en la oscuridad, puedes oír el roce de una pluma, escribiendo algo que aún no deberías entender. Capítulo 6. La joven que soñó la carta antes de que existiera. Ella no sabía escribir, pero en sueños, trazaba cada palabra como si la estuviera recordando de otra vida. Una vida donde Dios lloraba, pero no por amor. Isabela tenía 16 años y vivía en un pueblo donde la fe era simple: misa los domingos, agua bendita en la puerta, y miedo al infierno en las noches de tormenta. Nunca había leído la Biblia completa, ni escuchado sobre cartas malditas, hasta que empezó a soñar con una cruz que goteaba tinta en lugar de sangre. Cada noche, los sueños eran más largos, más nítidos, más reales. Un hombre sin rostro escribía sin parar sobre una mesa de piedra. Su pluma no era pluma, era un clavo, y cada vez que lo sumergía, lo hacía en una herida abierta en su propio pecho. Isabela lo observaba. No podía hablar, no podía moverse, pero lo sentía. Sabía que era Cristo, y que no escribía por misericordia, sino por desesperación. Una mañana, despertó gritando. Tenía las manos cubiertas de palabras que no conocía, palabras en latín, palabras que nadie de su pueblo supo traducir. Pero un sacerdote anciano, al verlas, se desmayó de rodillas. «Esto es imposible», murmuró al recuperar el habla. «Son fragmentos de una carta, que aún no ha sido descubierta». Desde aquel día, Isabela no volvió a ser la misma. Cada vez que dormía, al despertar aparecía un nuevo fragmento sobre su piel. Brazo, espalda, cuello. Era como si su cuerpo estuviera escribiendo un evangelio que no debía existir. Intentaron exorcizarla, pero cuando le acercaban la cruz, ésta se giraba sola. No por posesión, sino por respeto. Una noche, sin previo aviso, desapareció. Solo dejó su sábana empapada en tinta roja, y un espejo roto donde se reflejaban palabras, aunque nadie estaba allí. La última frase que se logró traducir de su cuerpo fue escrita entre sus omóplatos, como alas quemadas. Yo no la escribí, solo la recordé, porque Él la había puesto dentro de mí, antes de que el mundo aprendiera a mentir. Desde entonces, hay niñas que sueñan con clavos y tinta, y madres que despiertan con miedo, porque sus hijas susurran en sueños palabras que nadie enseñó, pero que sangran verdad. Capítulo 7. El crucifijo que comenzó a llorar al escucharla en voz alta. No fue agua, tampoco sangre, eran lágrimas, lágrimas que salían de un Cristo tallado, como si acabara de recordar lo que nunca quiso escribir. El padre Camilo era párroco de la iglesia de Santa Aurelia, una capilla pequeña, de esas que parecen olvidadas por Dios pero aún rezadas por los fieles.
El crucifijo central colgaba desde hacía más de un siglo, tallado a mano, sin lujos, solo madera, clavos y silencio, hasta que una noche, durante una lectura privada de oración, el padre recibió por correo un sobre sin remitente. Dentro, un único papel amarillento. Y en él, una frase sin contexto. No firmé la carta, porque quien la lea en voz alta, la convertirá en verbo. Camilo no entendió. Pensó que era poesía. O peor, alguna broma teológica de mal gusto. Aún así, por curiosidad, decidió leerlo en voz alta. Solo, frente al altar. Y cuando lo hizo, el sonido que siguió no fue un trueno. Fue un gemido. Un susurro de madera. Como si el crucifijo se quejara suavemente. Camilo se acercó. Y lo vio. Una lágrima. Una sola. Brotando desde el ojo derecho de la imagen de Cristo. No era simbólica. Era real. Salada. Dolorosa. Como si no fuera del pasado. Sino del presente. A la mañana siguiente. La capilla entera olía a hierro. Las paredes estaban marcadas con huellas. Y sobre el atril del Evangelio. Había una hoja nueva. Nadie la había escrito. Pero estaba allí. Era la misma caligrafía que había recibido en el sobre. Pero esta vez, con una advertencia final. Si el crucifijo llora, no es por los clavos, ni por la cruz. Llora porque el mundo está empezando a escuchar lo que él escribió para ser olvidado. Desde ese día, el padre Camilo dejó de dar misa. Solo entra de madrugada, con la iglesia vacía, y se arrodilla, frente al Cristo que llora cada vez que alguien pronuncia una palabra que no está en los evangelios, pero que duele como si lo estuviera. Muchos dicen que si pasas por Santa Aurelia a las 3 a.m., puedes oír algo más que viento. Una voz entre sollozos, repitiendo versos de una carta que nadie firma, pero que todos hemos sentido alguna vez. Capítulo 8. El niño que dibujó la carta, sin saber escribir. Estilo voiceover. Horror simbólico. Inocencia sobrenatural. Drama espiritual. No conocía las letras. No sabía leer. Ni mucho menos escribir. Pero cada línea que trazaba tenía la forma exacta de un dolor que no aprendió, pero que recordaba. Se llamaba Julián. Tenía 5 años. Era hijo de una mujer muda y de un hombre que desapareció antes de su nacimiento. Nunca fue bautizado. Nunca fue a misa. Pero dibujaba cruces, desde que tenía memoria. No cruces de iglesia. Cruces rotas. Cruces con palabras en los brazos. Cruces que sangraban por el centro. No por los clavos. Su madre no entendía. Pero una noche lo sorprendió en el suelo del salón, rodeado de papeles. Y sobre cada uno había un fragmento dibujado de algo más grande. Al unirlos, casi sin querer, formaban un solo cuerpo. Una carta, dibujada entera, con símbolos que nadie enseñó, y lágrimas secas en los márgenes. El sacerdote del pueblo, al ver los dibujos, palideció. Esto es imposible, dijo. Estas marcas están en una copia perdida del siglo III. Nunca publicada, y jamás traducida. Julián solo sonreía. No hablaba. No sabía qué había hecho. Pero cada vez que alguien intentaba guardar los dibujos, el niño se desangraba por la nariz. Una mañana, dibujó la cruz más grande hasta entonces. Era negra, torcida, y en el centro, en lugar de un Cristo, había un ojo, abierto, humano, y llorando. Debajo, una única frase escrita sin lápiz, sin pluma, como quemada sobre el papel. Yo no firmé esta carta, pero ustedes ya me están leyendo con los ojos cerrados. La madre de Julián, desesperada, intentó quemar los papeles, pero ardieron solo a la mitad, y de las cenizas emergieron formas, líneas, nuevos fragmentos, como si la carta no se destruyera, sino que se multiplicara con cada intento de negarla. Desde ese día, Julián dejó de dibujar, pero cuando duerme, su madre jura que su mano se mueve sola, como si aún estuviera trazando palabras que no existen en este mundo, pero que ya están escritas en el próximo. Capítulo 9. El eco que repetía la carta en iglesias vacías. No había misa. No había fieles. Solo el eco, repitiendo una carta que nadie se atrevía a leer en voz alta. La iglesia de San Bartolomé llevaba cerrada desde el terremoto del 78. Sus muros estaban agrietados, las bancas podridas, y el altar, cubierto por una sábana manchada con humedad y polvo antiguo. Nadie rezaba allí. Nadie se atrevía siquiera a encender una vela, hasta que los vecinos comenzaron a escuchar voces. Al principio eran murmullos, como viento atrapado entre vitrales rotos. Pero luego, las voces empezaron a organizarse, a recitar, a repetir, siempre lo mismo, cada noche, a la misma hora,
2:46 de la madrugada. No eran cantos. Tampoco oraciones. Eran frases fragmentadas, como una carta que se leía en eco. Desde el fondo del templo. Como si alguien invisible se negara a dejar de decirla. El padre Mauro. El último sacerdote que ofició misa allí. Volvió con una grabadora. No dijo nada. Solo la colocó en el centro del altar y salió. Tenía miedo. Sí. Pero más miedo le daba no saber si era real. Al día siguiente. Al reproducir la cinta. No escuchó ruidos. Ni viento, ni madera crujiendo. Solo una voz. Una sola. Clara, profunda, triste, y la voz decía, línea por línea. Esta carta fue escrita antes de que existiera el papel. Fue llorada antes de ser leída. Y fue negada por quien no quiso ver su propio nombre al final. Mauro lloró. No de miedo. De reconocimiento. Como si dentro de cada palabra hubiese algo que él también había sentido una vez. Una culpa que no venía de un pecado, sino de un recuerdo no vivido. Intentó repetir la carta en otra iglesia. Pero el eco nunca lo siguió. Solo en San Bartolomé. Solo allí. El aire seguía leyendo. Desde entonces. Cada madrugada. Aunque las puertas están selladas y nadie entra. Los vecinos siguen oyendo la carta. Más completa. Más nítida. Dicen que falta poco. Que ya solo quedan 3 líneas. Y cuando se pronuncie la última. El eco no será más eco. Será voz. Voz de carne. Voz que sangra. Voz que viene a preguntar por qué nunca fue firmada. Capítulo 10. El cuerpo que apareció con la carta tatuada, por dentro. No tenía marcas visibles. Ni heridas. Ni señales de violencia. Pero al abrirlo, descubrieron que llevaba escrita una carta entera. Línea por línea. En el interior de su piel. Fue hallado junto al río. Bajo un puente olvidado por la civilización y por Dios. Un hombre joven. Sin documentos. Sin heridas. Sin causa de muerte aparente. Solo su rostro. Tenía una expresión imposible de describir. Paz y espanto al mismo tiempo. Lo llevaron a la morgue del obispado. Pues junto a él había una cruz rota envuelta en tela. Y una pequeña hoja de pergamino en blanco. Demasiado blanco. Como si hubiese sido blanqueado a la fuerza. Durante la autopsia. El forense detuvo el corte inicial. Algo no estaba bien. Al separar la piel del pecho. Notó que el tejido tenía marcas. No cicatrices. Letras. Y no en tinta. No grabadas. Eran parte del cuerpo. Como si hubiesen sido gestadas célula por célula. Una carta entera. Desde el saludo, hasta la frase final. Y al desenrollar los órganos, descubrieron que la última línea estaba tatuada en su corazón. No sobre él. Dentro de él. Y aún latía. Aunque el cuerpo estuviera muerto. El cardenal encargado del caso. Al ver las fotos. Palideció. Ordenó silencio absoluto. Pero uno de los médicos, movido por algo que no supo explicar, copió la carta letra por letra antes de que lo obligaran a entregarla. Al llegar al final, leyó en voz baja. No dejé mi firma, porque esta vez, quise escribir mi mensaje no en piedra, ni en papel, sino en lo único que jamás pudieron quemar. La carne del que aún cree sin entender. Horas después, ese médico desapareció, pero su expediente médico quedó abierto en su escritorio. Y en la pantalla de su computadora, se leía un texto recién escrito. No fue una carta. Fue una advertencia que se dejó sembrada. Dentro del cuerpo de un testigo que no sabía que lo era. Desde entonces, han aparecido más cuerpos. Todos sin heridas. Todos con la misma expresión. Y todos, al ser abiertos, llevan partes de la misma carta. Como si el mensaje estuviera diseminado. Esperando ser reconstruido con sangre. No con fe. Capítulo 11. La tumba que se negó a cerrar sobre quien la leyó completa. El cuerpo no se descompuso. No olía a muerte. Y la tierra, simplemente lo rechazó. El padre Rafael era conocido por su serenidad. Nunca alzó la voz. Ni cuestionó lo inexplicable. Había oído rumores de la carta maldita. De los ecos. De los cuerpos. De la tinta que lloraba desde los muros. Pero jamás creyó. Hasta que una noche, decidió leerla entera. La encontró en un sobresellado sin remitente. De esos que llegan cuando ya es demasiado tarde para no abrirlos. La carta no estaba escrita en papel. Estaba grabada sobre un trozo de piel humana. Seca, flexible y caliente. Rafael la leyó en voz baja. Luego en voz alta. Y finalmente, en silencio, con el alma. Horas después, cayó al suelo de su celda. Sin un grito. Sin mover las manos. Solo un susurro escapó de sus labios antes del último aliento. Ahora la entiendo. Y por eso no puedo morir del todo. Fue velado con discreción. Pero al intentar cerrar la tumba,
Ocurrió lo imposible. La tierra no lo aceptó. Las palas chocaban contra el vacío. El ataúd parecía flotar sin peso. Y los asistentes, uno por uno, comenzaron a recordar líneas que nunca habían leído, pero que sentían haber pronunciado en sueños. El sepulturero, asustado, intentó clavar la cruz sobre la losa, pero ésta se partió en tres, y en su base apareció una frase, escrita con lo que parecía hierro quemado. Él no debía llevarla al otro lado, porque aún faltan quienes deben leerla, para decidir si el cielo sigue siendo un refugio, o solo un eco. Esa noche, la tumba fue dejada abierta, y a la mañana siguiente, estaba vacía. Solo quedó dentro una hoja nueva, esta vez, escrita con lágrimas, y con una advertencia: cuando la carta se lea completa y aún así no sea creída, el firmante regresará, no como salvador, sino como testigo. Desde entonces, nadie ha querido volver a leerla en voz alta, pero el texto sigue apareciendo en pesadillas compartidas, y cada día hay más que murmuran partes, sin saber que ya la están escribiendo con sus propias vidas. Capítulo 12. El día que la carta se terminó sola, y alguien firmó por él. No fue un trueno, no fue un terremoto, fue el sonido seco de una pluma invisible, poniendo un nombre que no debía escribirse. Todo ocurrió en simultáneo, en distintos conventos, parroquias y santuarios del mundo. Las Biblias abiertas comenzaron a cambiar. Una página nueva, roja, tibia, y escrita con sangre. Era la carta, completa. Hasta ese día, nadie la había visto entera. Siempre fragmentos, siempre a trozos, pero ahora, estaba entera, viva, como si el papel respirara. El Vaticano envió teólogos, filólogos, exorcistas, pero todos, sin excepción, decían lo mismo: no podemos interpretarla, porque no está dirigida a la razón, sino a la herida. Cada línea parecía responder a quien la leía. Un niño la veía como una canción, un anciano, como una confesión, una mujer embarazada, como una advertencia. Y al final, después del último versículo, que nadie recuerda haber leído pero todos sienten haber vivido, apareció una firma, nueva, reciente y helada. No decía Jesús, ni Cristo, ni Dios, solo una palabra: yo. Las campanas de muchas iglesias comenzaron a sonar solas. Las cruces sangraron, y los espejos de los confesionarios se quebraron en forma de espinas. El Papa, en cadena global, pronunció una frase antes de cortar la transmisión. La carta no era una advertencia, era un cierre, y quien firmó no vino a perdonar, vino a preguntar si aún lo merecemos. Afuera, el cielo cambió de color por unos minutos. No gris, no rojo, algo entre luto y revelación, como si el firmante se asomara. Esa noche, miles de fieles rezaron en silencio, pero todos coincidieron en algo. Sentían que sus oraciones ya no subían, solo eran escuchadas. Desde muy cerca, él escribió la carta con sangre, pero nunca la firmó, porque esa firma era una pregunta. Y ahora, ya fue respondida. Capítulo 13. El hombre que intentó borrar la carta, y fue borrado de la creación. No quedó su sombra, no quedó su nombre, solo el recuerdo de un intento, de silenciar lo que ya era más antiguo que el verbo mismo. Se llamaba Elías Roca, doctor en teología, experto en exégesis bíblica, y autor de 3 libros sobre revelaciones no canónicas. Fue el primero en declarar públicamente que la carta era una construcción colectiva del inconsciente, una superstición moderna, un reflejo de la culpa global. Dios no escribe con sangre, dijo en un simposio transmitido a nivel mundial, y si lo hiciera, firmaría con amor, no con miedo. A los 3 días, desapareció, no de forma trágica, ni violenta, simplemente dejó de estar. No hubo cuerpo, no hubo denuncia, su rostro se desdibujó de las fotos, su voz desapareció de los audios, sus libros permanecieron en las estanterías, pero sus páginas estaban en blanco, hasta que alguien abrió una de sus obras, y en lugar de prólogo, encontró una única página escrita con la misma caligrafía de la carta. Aquel que intente borrar lo que fue escrito con sangre, no será castigado, será olvidado, y el olvido es la única forma de infierno que no tiene fin. Desde entonces, otros también lo intentaron. Quemaron copias, rasgaron sábanas, silenciaron a los que aún leían fragmentos en sueños. Pero cada intento de destrucción hacía que la carta apareciera en un lugar más íntimo, más imposible de arrancar, en la piel, en la lengua, en los suspiros antes de morir. Ahora, la carta ya no está en iglesias, ni en altares, ni en manuscritos antiguos. Está en todos.
porque la firma final no era una firma. Era una transferencia. Una entrega silenciosa. Una decisión sin retorno. No la escribí solo. La escribimos juntos. Y por eso, nadie puede firmarla. Porque todos ya lo hicimos. Esa es la última línea. Y también, la primera. Porque desde ese día, el mundo no ha dejado de repetirla. En sus crisis. En sus guerras. En sus oraciones vacías. Cristo no dejó su nombre. Porque la carta no era una despedida. Era el eco de un regreso que ya empezó.